Ahí creo que ya está grabando. ¿Está? Bien, chicos, como les decía, el tema de hoy va a ser los sistemas operativos, ¿sí? A ver, déjenme ver con cuál apunte vamos a arrancar. Este, para que ustedes puedan ir viendo. Ajá. No sé. Si tal vez tengo que compartir toda la pantalla. Porque si es un apunte solo, es una cosa. Pero como son varios, a ver, si yo pongo compartir toda la pantalla, ahí que ven. ¿Ven este apunte que yo estoy viendo? Sí, profe. Anexo cronología de los Sí, sistemas operativos. ¿Sí? Bien. Si yo minimizo, ¿qué ven? Otro. Sí, profe. Sistemas operativos. Bien, eso era lo que quería. Bien. Para podernos poner en tema, ¿sí? Vamos a pegarle un vistazo a lo que sería la historia de los sistemas operativos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, bueno, se tiene como referencia, ¿sí? Que los sistemas operativos, ¿sí? Arrancan desde 1960. ¿Mm? Y arrancan con sistemas operativos, por ejemplo, que ni yo conozco acá. ¿Eh? En el 60, IBS SIS, ¿sí? Hay sistemas operativos que la verdad nunca, ni siquiera los escuché. Pero acá en el 66 ya tenemos algo un poquito más que se puede llegar a decir más conocido, que habla de, dice DOS/360 IBM. ¿Mm? ¿Tá? IBM creo que lo conocen todos, ¿no? Es una marca de computadoras. Y cuando hablamos de DOS, hablamos de sistema operativo, ¿sí? Basado en comandos. ¿Mm? Que sería el de Microsoft. ¿Tá? Pero acá estamos hablando de 1966. Y DOS, el que nosotros conocemos, empieza en 1981, ¿sí? Unos cuantos años después. Para poder entrar un poquito más en tema, ¿sí? ¿Qué es un sistema operativo? ¿Mm? ¿Tá? Porque bueno, hablamos de sistema operativo, pero ¿qué es un sistema operativo? Eh, ¿Alguien tiene la leve idea de lo que es un sistema operativo? ¿Alguien me puede informar? A ver, chicos. es el que maneja la computadora, profe. El que le da Sí, vida, que hace sí, el que hace que funcione los sistemas internos. sí. ¿Algo más? ¿Alguien aporta algo más? ¿Están todos mudos? Interacción quiero. Vamos, despierten. ¿Están dormidos? ¿Nada? ¿Nadie nada? Que es el software de la computadora que maneja todos los programas acorde a nosotros lo utilicemos y a la hora de aprender. ¿Cómo, cómo? O sea, que es un... El sistema operativo es el software de la computadora, eh, lo que permite que
nada, darle órdenes a básicamente las mayorías de aplicaciones que usamos o programas y que todo, eh, bueno, funcione básicamente. Claro, sí. Bueno, esta es la idea más o menos. ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo es un conjunto de programas, ¿sí? En sí el sistema operativo es un programa, ¿sí? Pero ¿qué función cumple? Dentro de ese sistema operativo tiene montones de programas, por decirlo de alguna forma, que se encarga de tener todo el control del hardware y asimismo del software que la computadora pudiera llegar a utilizar. ¿Se entiende? Más allá de todo eso, ¿sí? Una función muy importante, que es la del sistema operativo, ¿sí? Es la de poder comunicarnos, ¿sí? Con la computadora. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un idioma, ¿sí? Una forma de hablar, una forma de comunicarnos, ¿está? Pero la computadora tiene otro idioma, otro lenguaje, otra forma de comunicarse, ¿sí? Y nosotros estamos muy lejos de comunicarnos con la PC. ¿Mm? Es lo mismo que si quisiéramos comunicarnos con un chino o con un ruso, ¿sí? ¿Qué nos pasaría? Pasaría que no podríamos entender lo que él nos dice y a su vez él no podría entender lo que nosotros le queremos decir. Eso mismo sucede con el sistema operativo, ¿sí? O sea, con la computadora y la persona y el humano. ¿Me van siguiendo? Sí, Bien. Para podernos comunicar con un ruso, con un chino, con un inglés, con otra persona que habla otro idioma, ¿qué es lo que se necesita? A ver, Un traductor. un traductor, ¿sí? Un traductor, alguien o algo que pueda traducir, ¿sí? Como bien dijo este chico, poder traducir lo que nosotros queremos decir al otro idioma, ¿sí? Para que la otra persona nos entienda y nosotros poder entender a la otra persona. En este caso, nosotros tenemos que poder traducir lo que nosotros queremos decirle a la computadora para que la computadora entienda lo que queremos hacer, lo que queremos decir, y a su vez, cuando la computadora responda, nosotros poder entender lo que nos está diciendo la computadora, ¿sí? Eso se llama intérprete de comandos. ¿Está? ¿Se entiende? El intérprete de comandos va a traducir todo lo que nosotros queremos decirle a la computadora y lo que la computadora nos quiere decir a nosotros, ¿sí? Por aquella época, la época de DOS, ¿sí? Que yo lo estoy remarcando de vuelta. Digo DOS por no decir Microsoft DOS y no estar nombrando siempre a Microsoft, simplemente me refiero a DOS. En aquella época habían archivos que permitían que la máquina arrancara, ¿sí? Y dentro de esos archivos que hacían al buteo de la máquina, al arranque de la máquina, ¿sí? Que eran 3 archivos. Uno de ellos podía llegar a faltar, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? De esos 3 archivos,
Si faltaba uno, no arrancaba. Si faltaba otro, no arrancaba directamente, ¿sí? Pero si faltaba el intérprete de comandos, la máquina iba a arrancar igual, con el problema de que no iba a entender los comandos que nosotros le entráramos por el teclado, ¿sí? Y cuando hablo de comandos, ¿sí? Sí. Cuando hablo de comandos, ustedes pueden ver lo que yo puse acá. Sí. Una pantalla negra, ¿sí? Que dice El CMD. solo símbolo de sistemas, ¿sí? Conocido como la terminal DOS, el CMD, terminal de comandos. Es conocido de muchas maneras, ¿sí? Bueno, cuando yo hablo de DOS, DOS, me estoy refiriendo a que las computadoras trabajaban de esta forma, con una pantalla negra, toda negra, donde aparecía un cursor acá titilando, ¿lo pueden ver? Lo señalo con el mouse, ¿se ve? ¿Sí? Porque yo no puedo ver lo que ustedes están viendo. Díganme si es correcto. Entonces, acá era donde se le iban a dar los comandos a la máquina para que hiciera tal o cual cosa, ¿sí? Pero para que la máquina responda a esos comandos, tenía que estar presente, ¿sí? Un archivo que se llama command.com. No sé si puedo llegar a escribir acá. No creo que me deje escribir acá. A ver, texto, sí. Como para mostrar. Tenía un comando que se llama command.com. Ahí está. ¿Me siguen ahí? ¿Se puede ver? Sí. Bien. Este era un archivo, un comando, así se lo llama, ¿sí? Que este es el intérprete de comandos, ¿sí? Este es el que me permite, o me permitía, poderme comunicar con la computadora. Poder hacer la traducción del idioma de máquina al idioma humano, o sea, el que yo puedo entrar a través del teclado, ¿tá? Y darle las órdenes a la computadora a través del teclado. De esta forma me está comunicando, ¿sí? con la computadora. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo les había nombrado dos archivos que el DOS tenía. ¿Sí? Que les dije que estos comandos son los que me permitían arrancar la máquina. ¿Tá? Si me faltaba este comando, este archivo, o este otro, la máquina no iba a arrancar. ¿Tá? Pero si me faltaba el command.com, la máquina iba a arrancar, con el problema que no iba a entender lo que nosotros le quisiéramos decir. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Así, de esa manera se comportaba el sistema operativo de OS.
¿tá? Hoy día los archivos de arranque son otros, son distintos, fueron cambiando, ¿sí? Igual si uno borra los archivos de arranque, es muy probable que la máquina no arranque, que Windows no arranque y que se encuentren problemas, ¿tá? Pero siempre va a haber un intérprete de comandos para que la máquina pueda entender lo que nosotros queremos decirle, ¿sí? Yo me acuerdo que en las primeras versiones de DOS, ¿tá? Vamos a buscar el otro apunte. ¿Tá? Acá tenemos las primeras versiones de DOS, que arrancaron en 1981. ¿Tá? Por supuesto que yo no usé nunca esas versiones. Fíjense en que acá tenemos las versiones, la 1, la 2, la 1.25, la 2, la 2.1, la 2.11, la 2.25, la 3, y así va sumando versiones tras versiones, ¿sí? Y agregando funciones a ese sistema operativo, ¿tá? Y yo me agrego acá recién, en la versión DOS 6.0. ¿Tá? Y cuando yo empiezo con DOS, el sistema operativo tiene todos los comandos en inglés. O sea, todas las órdenes que yo le voy a dar a ese DOS están en inglés. ¿Sí? Pero en aquella época, las respuestas, o sea, de qué forma me respondía a mí el DOS, en inglés. ¿Sí? Y bueno, con mi escaso inglés, me costaba mucho entender lo que me estaba respondiendo la computadora, ¿sí? ¿Tá? Fue bastante difícil, ¿sí? La versión 6.2, 6.21, todas esas eran en inglés, ¿sí? Después aparece la 6.22, que ahí ya vino en castellano, en español, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las órdenes siguen siendo en inglés, pero la respuesta, o sea, ¿cómo me responde a mí DOS? DOS me responde en español, en castellano, que yo pueda entender lo que me está diciendo. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Menos Nahuel Rossi que borró el System 32. Ah, bueno. Eso es complicadito. Vas a tener problemas, me parece. Bueno, tengan paciencia que, así como les dije que era un poquito pesado el tema de los procesadores, la parte de sistemas operativos también puede ser un poquito pesada, pero es bueno conocerlas y saber dónde arranca todo y de qué se trata, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del sistema operativo, donde el sistema operativo se encarga, entre una de las cosas, poder interpretar, ¿sí? Todo lo que nosotros queremos decirle a la computadora, darle las órdenes, ¿sí? El sistema operativo es el programa principal que me va a servir para poder manejar y hacer uso de la computadora. ¿Ah? O sea, sin sistema operativo no tengo computadora. Sea el sistema operativo que sea. Si yo no tengo sistema operativo, no tengo computadora. Y si no tengo sistema operativo, tampoco puedo tener aplicaciones, no puedo tener programas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los programas, todas las aplicaciones, todo lo que uno quiera ponerle a la computadora,
están puestas sobre el sistema operativo. O sea, el sistema operativo se encarga de administrar las aplicaciones, los programas, administrar el hardware, manejar el hardware, los drivers, un montón de cosas, ¿sí? Sin sistema operativo no tenemos nada, no nos sirve para nada. ¿Está? ¿Estamos bien más o menos hasta acá? Cuando hablamos de DOS, volviendo acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, uno le daba una orden. Fíjense en qué escribí. Algo en inglés escribí. Date. Date. ¿Sí? Si yo le doy un enter, ¿qué me dice la computadora? ¿Cuál es la fecha actual? ¿Sí? ¿Está? 5 del 5 del 2021. ¿Está? Si esa no fuera la fecha actual, abajo me dice que escriba la nueva fecha. Y ahí me muestra de qué manera lo tengo que hacer para modificarlo. ¿Está? El día, el mes, el año. Así de esa manera se manejaba DOS, respondiéndome acá en castellano, pero la orden es en inglés. Por ejemplo, me colgué. Esto es fecha, la hora es time. ¿Está? ¿Se entiende? Yo le doy una orden en inglés y me está respondiendo en castellano, en español. ¿Está? Acá me está diciendo cuál es la hora, y si esa no fuera la hora, que yo acá le escriba la hora siguiendo el formato que tengo arriba. De esa manera, yo podría ajustar la hora o la fecha de la computadora. ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? Sí, profe. Esto es un, Sí, profe. esto es un sistema operativo DOS, ¿sí? Si bien el sistema operativo DOS que trae Windows 10 no es el mismo y no se comporta de la misma manera que en aquella época, ¿está? ¿Por qué no? Y porque, bueno, hoy día estamos hablando de que Windows 10 es un sistema operativo, ¿sí? En aquella época, ¿sí? Cuando hablamos de DOS, estamos hablando de distintas versiones de DOS, ¿ah? Pero acá, intercalando, a ver, siguiendo la cronología. Bien, hablamos de que DOS, el que nosotros conocemos, arranca en 1981, ¿sí? Pero volviendo acá, habíamos hablado de que en 1966 ya había una especie de DOS, acá dice DOS, ¿sí? No sé cómo era, no lo conocí, de la marca IBM, ¿sí? En el 69 aparece un sistema operativo que es el Unix. ¿Y qué es Unix? Unix, para que tengan una idea los que no lo conocen, es una especie del DOS de Linux. Linux sí saben lo que es. ¿Sí? ¿Alguien iba a responder? No respondió. Sí. Bien, Linux saben lo que es, ¿sí? Linux es un sistema operativo con un entorno gráfico, ¿está? Muy distinto a lo que es Windows, pero con algunas ciertas similitudes.
¿Tá? Linux dice que se me va a terminar, me quedan 10 minutos. Bueno. Unix es una especie de DOS de Linux. O sea, para poder fabricar el Linux, primero existió Unix. ¿Ah? Sería como la base del sistema operativo. ¿Sí? Un poco tiempo después, aparece en el 78 el primer sistema operativo de Apple. Conocen Apple, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo conoce Apple. Sí, profe. Sí. El de Steve Jobs. El de Steve Jobs, sí. Muy bien. Si tienen oportunidad de ver la película, no sé si la han visto, chicos, mírenla, búsquenla por internet. Está buena. Ciertas cosas son un poco crudas y crueles, pero bueno, cuentan la historia de lo que fue Steve Jobs. Para mí, por lo que puedo entender, el más grande, mucho más grande que Microsoft, a mi punto de vista, ¿sí? Entonces, este tipo crea el primer sistema operativo DOS, ¿sí? Que cuando habla de sistema operativo DOS, ¿saben lo que es DOS? ¿Alguien tiene la idea? No. DOS, como las El idioma de siglas... la máquina. ¿Eh? El idioma de la máquina, ¿no dijo? Sí, pero no me refiero a eso. ¿Qué significa DOS? DOS significa la S de sistema operativo. ¿Sí? O sea, es el sistema operativo de disco. ¿Eh? Sistema operativo de disco. Ahí están las 3 letras. ¿A qué me refiero con sistema operativo de disco? Bueno, no sé si yo llegué a mostrarles algo a los chicos que fueron de forma presencial al curso. Creo que algunos se los llegué a mostrar. Unos disquetes, acá no tengo para mostrar, unos disquetes grandes así, una caja roja, que eran los disquetes. Lo vimos. Los disquetes de 5,25 pulgadas, ¿sí? Y después más modernos, los chiquitos de 3,5 pulgadas. ¿Tá? Eso eran los disquetes, los discos, ¿sí? Y acá cuando se refiere a sistema operativo de disco, se está refiriendo a que el sistema operativo venía en un disquete, ¿sí? O sea, fíjense qué tan chiquito era un sistema operativo que cabía en un disquete y que el sistema operativo se podía correr desde el disquete, ¿sí? Una vez que los archivos del sistema operativo eran cargados en memoria, ¿tá? Ya se podían correr distintos comandos en desde esos disquetes, ¿sí? Más allá de que en el disquete podían caber varios comandos de DOS, ¿sí? Y bueno, después vamos a ir repartiendo un poquito los temas, porque hay muchas cosas para ver. Lo que es el sistema operativo DOS, lo iremos viendo también en detalle, pero más o menos les cuento de qué se trata, ¿no? Para poder hacer toda esta analogía y esta cronología de los sistemas operativos. El DOS se divide en comandos, ¿sí? El DOS tiene comandos internos y comandos externos, ¿sí? Bien. Los comandos internos son los que están dentro de ese intérprete de comandos. Cuando hablamos del command com, ese es un comando interno, ¿sí? Es el intérprete de comandos, perdón.
dentro del intérprete de comandos están los comandos internos. Esos comandos internos, por ejemplo, podrían ser el date, el time, ¿sí? Que son comandos que yo los corro. Cuando digo de correr, estoy hablando de ejecutar, ¿sí? Cuando yo vengo acá de OS y escribo la orden y me responde el DOS, ¿está? Entonces ahí estoy hablando de dos comandos internos que no necesito ningún archivo externo. A eso me estoy refiriendo, ¿está? Cuando hablo de comandos externos, estoy hablando de comandos de los cuales necesito un archivo para poder ejecutar ese comando. Esos son comandos externos. Cuando yo necesito un archivo externo. Si ese archivo externo no lo pongo en la máquina, no lo pongo en el disquete, basándonos en aquella época, ¿sí? Si no lo tengo en el disquete, no lo puedo ejecutar. Si no lo tengo en la máquina, no lo puedo ejecutar. Eso es un comando externo. ¿Qué comandos puedo ejecutar? Todos los que estén dentro del command prompt. ¿Y cuáles son esos comandos? Bueno, después les voy a dar una planillita, una lista de cuáles son los comandos internos y los comandos externos. ¿Está bien? ¿Está más o menos la idea? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien. Entonces, volviendo acá al sistema operativo de Steve Jobs, ¿sí? Este sistema operativo lo creó él, ¿sí? Dicen que todo se inició en el garage de la casa, ¿sí? Con un amigo, ¿está? Y no pasó mucho tiempo, acá estamos hablando del 78, acá arranca el 80, y en el 81 Microsoft crea, es una forma de decir, crea el MS-2. ¿Qué hizo? Y está publicado en todos lados y está en la película también. ¿Qué hizo Microsoft? ¿Qué hizo Bill Gates? Que eran amigos con Steve Jobs. Le choreó, le robó el sistema operativo. O sea, le robó la idea de cómo era un sistema operativo. ¿Sí? Por supuesto, lo acomodó a su máquina, a su hardware, ¿tá? Que él podía tener. ¿Sí? Pero Steve Jobs no hizo solamente el sistema operativo. Steve Jobs creó la máquina, o sea, generó lo que eran las placas de la máquina, de la PC, generó todo lo que era el hardware. Por eso, para mí fue mucho más grande que Bill Gates, ¿sí? Bill Gates lo único que hizo fue primero chorear el sistema operativo y después, bueno, sí, una gran carrera con todos sus programas que hoy conocemos de la línea de Microsoft, ¿sí? Sí, también un grande, ¿tá? Pero Steve Jobs no hizo solo Apple, ¿sí? Hizo un montón de otros programas porque el tipo era dueño de Apple, después quiso seguir creciendo, metió más accionistas, se quedó con una porción muy chiquita de lo que era Apple, hasta que al tipo lo echan y genera otra nueva empresa, ¿sí? Muy chiquita, casi ni conocida, no me acuerdo los nombres ahora. Después genera otra empresa ya mucho más importante, que esa la conocen, creo ustedes, que es Pixar, ¿sí? Que empezó a hacer todo lo que era animaciones, dibujos animados, películas, ¿sí?
hasta que el tipo, no tenía espacio donde bajar las cosas. Y dije, bueno, a liberar espacio, a ver qué puedo hacer. La mayoría eran aplicaciones del sistema, que era lo que me pedía poder tener más espacio. Y veo y me fijo, System 32, ¿en serio eso pesa tanto? ¿Qué carajo es? Ah, perdón la palabra. sí, Y voy, lo borro, y después, nada, lo cancelo porque me pedía un permiso. claro, Y lo cancelo, y después digo, bueno, no toco más. Y después voy viendo de a poco, al paso de las horas, que la computadora como que medio que me fallaban algunas aplicaciones, o que decía que las vuelvo a bajar, o que tenía problemas con archivos de .dll. Y dije, ¿qué pasó? Y después estuve averiguando y me di cuenta de que sí, de que era un problema de que borré el System 32. Después ya, listo, volví a bajar el Windows, ya está, se solucionó el problema. ¿Y Pero tenía bueno, más sí, espacio? justo no tenía espacio. Y nada, así que nada, eso fue lo último, la única vez que pasó, es lo que lo recuerdo. Pero sí, bueno, nada, muchas gracias por su atención. suelen pasar esas cosas cuando uno no sabe, desconoce ciertas cosas. A mí me han pasado algunas cosas así como esas. Y bueno, cuando vos borrás archivos de Windows, por ejemplo, eh, te doy una idea para que la tengas en cuenta. Porque he dado varios cursos de operador también, de otros tipos de cursos, ¿no? ¿Y qué pasa? Mientras la máquina esté prendida, sí, te va a tirar unos fallos, unos errores, y vos te das cuenta de que algo está andando mal. Eh, en esos fallos, en esos errores, si vos te llegás a dar cuenta, ¿sí? Eh, podrías, podrías escuchar bien, podrías recuperar esos archivos, supongamos que vos los borraste y quedaron en papelera, no vaciaste la papelera. Entonces, podrías recuperar esos archivos para que Windows se reacomode, se reajuste antes de que vos apagues o reinicies la computadora. ¿Sí? O sea, si vos borraste los archivos y apagaste o reiniciaste la computadora, fuiste. Ya no tenés vuelta atrás, no tenés solución. ¿Está? O sea, no lo vas a poder arreglar a menos que reinstales Windows. ¿Sí? Ahora, si vos te diste cuenta que te faltan archivos, que borraste archivos y que por esos archivos la máquina está funcionando mal, te digo porque varias veces lo hice en el curso de operador de Office, había gente que, bueno, lógicamente estaba aprendiendo a utilizar, por ejemplo, el DOS y se metió en carpetas en lugares donde no se tenía que meter, por ejemplo, System 32, o dentro de la misma carpeta de Windows, ¿sí? Esas son las dos carpetas principales que tiene Windows. Después tiene otras carpetas, pero son para programas. El tema es si te deja de funcionar un programa, bueno, lo reinstalarás. El tema es que si te deja de funcionar Windows, estás en el horno, ¿no? Y, y cuando yo me daba cuenta, cuando llegaba a darme cuenta de que la máquina estaba funcionando mal, o que tiraba error, o que el alumno me decía que estaba andando mal, ahí mismo sobre la marcha, antes de que se apague la máquina, si yo recuperaba los archivos que le faltaba, podía llegar a recuperar el sistema operativo y que quedara, por ejemplo, intacto el sistema operativo y que no pasara nada, que no se estropeara. ¿Ah? Ahora, si la máquina me la apagaron por X motivo, no me dijeron nada o yo no me di cuenta, y bueno, listo, ya está. En la próxima clase había que reinstalar Windows porque ese Windows no iba a volver a arrancar. ¿Se entiende la idea? ¿Está? ¿Sí? Bien, como les comenté en el WhatsApp, yo también hice mis macanas. Un día, bueno, me gustaba instalar muchas fuentes en el sistema operativo y,
Y para tener distintas, saben lo que son las fuentes, ¿no? Es la forma de escritura, Sí, digamos. profe. ¿Cómo va a salir? ¿Con qué letra se va a ver lo que vos escribís? Y para eso tenés que instalar fuentes, ¿tá? Para que se puedan ver reflejadas en los programas que vas a utilizar, ya sea Word, Excel, CorelDRAW, Photoshop, el que fuese, ¿no? Y era una época donde experimentaba mucho, y le instalaba una cosa, le instalaba la otra, sacaba acá, sacaba allá. Y había instalado no sé qué cantidad de fuentes en la máquina, estaba repleta de fuentes. Y digo, tiene demasiada fuente. Tendría que ir borrando fuentes. ¿Tá? El tema de borrar las fuentes es que vos tenés que saber, por ejemplo, qué fuentes son las que instalaste. Y por otro lado, qué fuentes son las que Windows trae. ¿Tá? ¿Cuáles son las fuentes que el sistema operativo trae? Las fuentes que el sistema operativo trae no se pueden borrar. ¿Por qué? Porque para que yo pueda mostrar una pantalla en Windows, por ejemplo, ¿sí? Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Tá? Para que yo pueda ver algo de la pantalla, ¿sí? Si yo estoy mirando esto que estoy mirando acá, si hago un clic acá en el inicio y me muestra esto, ¿sí? Lo que yo puedo ver acá abajo, ¿eh? Cada cosa que yo tengo acá, ¿tá? Tiene una fuente predeterminada que es la que Windows puso, ¿tá? ¿Y qué pasa? Si yo le borro esa fuente a Windows, que es la que necesita para poder arrancar y mostrarme lo que me está mostrando, ¿sí? Cuando arranque Windows y no tenga esa fuente, no me la va a reemplazar por otra fuente que haya en la máquina. Necesita esa fuente porque fue programado de esa manera Windows. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si no tiene la fuente, no me va a poder mostrar nada. Por lógica, no va a poder terminar de arrancar Windows. ¿Está? Bueno, eso fue lo que me pasó en alguna oportunidad. Le borré la fuente a Windows y Windows no quiso arrancar más. ¿Sí? O sea que, bueno, ¿qué tuve que hacer? Volver a instalar Windows. ¿Mm? Y de los errores se aprende mucho. ¿Mm? También me ha pasado con el celular, de borrar, no me acuerdo qué era que quería borrar, también cuando uno necesita espacio, lugar, empieza a buscar y borrar, y borré unos programitas que por ahí en algún lugar los anoté, y de repente noto que no me aparecían los sonidos del celular, no me aparecían las notificaciones cuando tiene que hacer determinados sonidos. Y digo, ¿qué está pasando acá? Y bueno, tuve que empezar a investigar a ver qué era lo que había pasado. Y sí, había borrado ciertos archivos del sistema de Android que no tenía que borrar. Y bueno, digamos que, bueno, pude recuperar el archivo y logré volver a tener mis sonidos que para que el celular pudiera reproducir de vuelta esos sonidos. ¿Mm? Pero bueno, ahí uno va aprendiendo y se va dando cuenta de lo que no tiene que borrar. A veces cuando uno es muy arriesgado, se manda macanas, ¿sí? Pero bueno, a través de todas esas macanas, uno aprende un montón de cosas, ¿no? Cosas que no tiene que hacer. ¿Tá? Bueno, ¿se entiende, chicos, cuáles son los conceptos, las ideas? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe.
Bien, o sea que antes de borrar algo, recomendación, googleen, busquen en internet para qué sirve tal archivo antes de borrarlo, porque después puede ser tarde. Y, y después le va a costar el doble de trabajo, el doble de tiempo, y que no pierdan cosas que uno quiere o necesita, ¿no? De la máquina o del celular, depende de lo que estén haciendo, ¿no? Bueno, volviendo a- al tema que estábamos, ¿sí? Estábamos con Steve Jobs también, ¿no? Y Steve Jobs fue el creador de lo que se empezó a conocer como MP3, la música en MP3. ¿M? Fue el creador del iPod, del Apple, del iPhone, de qué sé yo, de qué cantidad de cosas fue creador Steve Jobs. Hizo un montón de cosas antes de morirse, el tipo, un genio, y que hoy las conocemos gracias a él, y muchos de los demás han copiado cosas que él ha creado. ¿Mm? ¿Está? Y Bill Gates fue un copiador, un copiador del DOS, ¿está? Que bueno, él arranca su carrera con eso, con el DOS, ¿sí? Y ha ido generando distintas versiones de DOS. Fíjense en que entre lo que sucede entre el año 81, van apareciendo distintos sistemas operativos. Acá, por ejemplo, aparece el sistema operativo de Nobel, que no sé si hoy día se seguirá usando. Era un sistema operativo que era para trabajar con entornos de red. Bueno, de estos, acá aparece Macintosh, que es de Apple. Hay otros sistemas operativos que muchos no los conozco. Acá, por ejemplo, aparece OS2, ¿sí? Que es un sistema de IBM, que también tenía un entorno gráfico. No fue muy conocido, yo no lo llegué a utilizar mucho. No sé cuánto tiempo se habrá utilizado, por cuánto tiempo. Acá, por ejemplo, aparece otro sistema operativo de Apple. ¿Tá? Acá, por ejemplo, aparece Linux. ¿Tá? Ahí aparece Linux. En el año 91, algunas de las primeras versiones de Linux. Acá aparece otro Linux. Linux Debian, que hoy día sigue fabricando sus sistemas operativos. Linux Red Hat, también muy, muy conocido. Estoy hablando en chino, ¿no? No entienden nada de lo que estoy hablando. La verdad que mucho, ¿no? Un poquito. Son sistemas operativos que fueron pasando en el tiempo, ¿sí? Pero después ustedes googleen y van a ver, ¿sí? Cuando busquen Linux, y se van a encontrar con muchos versiones, podríamos decirle, de Linux, ¿sí? Ellos lo llaman distribuciones de Linux. Hay muchas distribuciones de Linux, ¿sí? Lo que tiene Linux, que es un sistema operativo gratuito, ¿sí? No es un sistema operativo pago. ¿Tá? Por eso también en una época, hace tiempo atrás, venían las máquinas con Linux. ¿A partir de qué? A partir de que las máquinas que pudieran venir con algún sistema de Microsoft, ¿sí? Había que comprar los sistemas operativos de Microsoft. ¿Tá? Y para comprar el sistema operativo de Microsoft costaba buena plata, ¿sí? Entonces, las máquinas
que ustedes compraban en una, en una, en un negocio, en un Garbarino, en un Frávega, ¿sí? Venían, si ustedes la querían con un Windows, por ejemplo, para nombrar un sistema operativo, tenían que pagar la licencia de ese Windows, ¿sí? Pero si no querían pagar la licencia, porque ellos no la podían vender en esos negocios, no podían vender una máquina con un Windows que no tuviera licencia, porque para ellos era que le hicieran una multa, ¿sí? Y todo aquel negocio que estuviera a la calle, por decirlo de alguna forma, una fábrica o negocio, tenía un sistema operativo de Microsoft, tenía que tener licencia, tenía que estar pago, porque caían esas inspecciones de Microsoft, de sistemas operativos, y donde el sistema operativo era un sistema operativo trucho, por decirlo de alguna forma, estos sistemas operativos que nosotros acostumbramos a craquear o a activar, ¿sí? No se podían usar. Tenían que ser con licencia, tenían que ser pagos, ¿sí? Entonces, muchas de esas casas, llámense Garbarino, Frávega o la que quisieran, ¿sí? Que tuvieran un negocio a la calle, en vez de poner un sistema operativo Windows, te ponían un Linux, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Linux no pagaba licencia, es gratis. Y había hay no sé cuántas distribuciones de Linux, hay muchísimas. Les recomiendo que Profe, después... yo Sí, trabajé en Frávega, nunca pusimos un Linux, ¿eh? ¿no? No, siempre Windows con el código de barra, Con nunca un licencia. Linux, Pero claro, obvio, pero ¿cuánto hace que nunca trabajas usamos vos? Linux. ¿Cuánto hace No, que trabajé en trabajas? Frávega hace 15 años, trabajé Y 5 años. Pero, yo me acuerdo que al principio, cuando empezó toda esta ley de Microsoft, te ponían Linux. No, nosotros en Frávega, yo trabajé en el de Corrientes y Pueyrredón, ahí nunca pusimos un Linux, porque no los permitían. Las máquinas, las de Windows, ya venían para que nosotros le instalemos el sistema operativo. Y las máquinas no se podían ir del local sin que lo tengamos instalado. O sea, se lo teníamos que instalar nosotros. El cliente no Claro, lo podía instalar. pero tenía que pagar la licencia. No, bueno, la licencia venía con la máquina. Pagaba la máquina y llevaba la máquina con licencia. Claro, pero te lo recargaban en el valor de la máquina. A eso me refiero. Claro, lo que pasa es que el sistema operativo venía sin disco, ¿me entiendes? Sí, Venía sí, interno. sí. Sin el Sin CD. disco, venía interno y solamente con una cosita que tenía que poner unos códigos. Claro, Entonces, venía preinstalado, sí, de eso me acuerdo. claro, se ve que Linux no trabajaba con Frave, ¿o qué? Pero Claro, no capaz puse que nunca un Linux. Frávega no entró en ese sistema, digamos, pero yo te digo, no recuerdo bien si Frávega sí o no, no me va a poner a discutir, pero me acuerdo que muchas de esas casas, nombré a Frávega por decirte una, pero podría ser Garbarino, podría ser un montón de otras casas, que sí ponían un Linux para no pagar la licencia. Y si no, muchas de ellas te ponían el Windows y pagar la licencia. O sea, en el valor de la máquina estaba la licencia también, como decís vos. Este, pero bueno, sí, eran las dos posibilidades que vos tenías, de comprarla con licencia o de comprarla con un Linux. Mucha gente la compraba con un Linux. Y bueno, después llamaba a un técnico o si esa persona se la rebuscaba como para poder formatear la máquina, instalarle el Windows que quisiera y después craquearlo. ¿Se entiende lo que digo?
Bueno, fíjense en que acá, por ejemplo, bueno, acá me he salteado algunas cosas que no me está mostrando. Vamos a volver a este apunte. Bien, en este otro apunte. Acá tenemos la cronología de DOS, ¿sí? Microsoft. Windows aparece, ¿sí? Según esto, en el año 84. ¿Está? Pero no me dice cuál es, porque acá me está mostrando DOS 3, DOS 3.1 y Macintosh, que es el de Apple, ¿sí? Pero acá sí, acá en el año 85, me dice que aparece el Microsoft Windows 1, ¿sí? Hoy estamos con el 10, sin el puntito en el medio, ¿está? ¿Qué pasa? Acá el sistema operativo, mejor dicho, para que se entienda y hablar con propiedad. Acá aparece Windows 1.0, pero no es un sistema operativo. A ver si se entiende bien el concepto. Fíjense en que acá, por ejemplo, dice en el 86 tenemos DOS 3.2, ¿sí? En el 87 tenemos la versión 3.3 y aparece el Windows 2.0, ¿sí? Y acá el Windows para 386. O sea, estamos hablando de que se podía instalar tranquilamente este Windows en una máquina que tuviera un procesador 386. ¿Se acuerdan cuando vimos los procesadores? Más acá aparece, pero acá dice 286, así que no entiendo lo que pasó acá. Va para atrás, no entiendo muy bien. Habla del DOS 4 y habla de Windows. Acá habla que en el año 90 aparece Windows 3.0. Ese sí lo utilicé. Ahí ya empecé a utilizar el Windows, ¿sí? Pero cuando hablo de Windows de esa época, no hablo de sistema operativo, ¿sí? Fíjense en que acá, en el 91, sigue existiendo el DOS y está en la versión 5 de DOS. Acá, el Windows no es un sistema operativo. El Windows es un entorno gráfico. Es como si fuese una aplicación más, un programa, el cual tiene una pantalla de entorno gráfico, lo que hoy conocemos. ¿Qué es Windows? ¿Qué significa Windows? ¿Alguien me puede decir lo que significa Windows? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué es la traducción de lo que dice? Sí. Ventana. Ventanas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es un Windows? Es un sistema, ¿sí?, que trabaja a través de ventanas. ¿Está? Cuando yo abro esto, abro una ventana. Cuando abro esto, abro otra ventana, ¿sí? A eso se refiere el sistema operativo Windows, que era un sistema operativo de ventanas. ¿Está? Pero el Windows 3.0 no era un sistema operativo, que quede bien claro eso. Era un entorno gráfico que me ayudaba al trabajo que yo tenía, porque yo tenía que trabajar con DOS. El sistema operativo era DOS, el que me manejaba toda la máquina y interpretaba los comandos era el DOS. ¿Sí? Esta pantalla negra
que yo me manejaba a través de comandos en inglés. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Y Sí, profe. qué sucede? Para facilitar todo este trabajo, ¿sí? Que eso también lo copió de Apple. Apple también generó su sistema operativo de ventana, de entorno gráfico. Entonces, al poco tiempo lo hace también Microsoft y crea su sistema operativo de ventana, mejor dicho, volviendo al tema. No creó el sistema operativo. Creó una aplicación con un entorno gráfico que se podía trabajar a través de la ventana. Entonces, era todo mucho más fácil arrastrar con el mouse, ahí empieza a aparecer lo que es el mouse, ¿sí? Y poder trabajar con el copy-paste, por ejemplo, copiar y pegar, a través del clic derecho con el mouse, y poder hacer distintas cosas a través del mouse, a través de un entorno gráfico, y no tener que estar trabajando pura y exclusivamente con el DOS. Eso fue lo que facilitó el Windows en aquella época, ¿sí? Entonces, Microsoft sigue creciendo con su DOS y sigue creciendo con su Windows 3.0A, sigue creciendo y acá crea el 3.1, luego el 3.1 Workgroup, ¿sí? Con un entorno de trabajo que ya podía trabajar en red. ¿Está? Toda esta época yo la viví, ¿sí? Bueno, nos van a quedar solo 10 minutos para terminar con la clase. No se los voy a dar todo hoy, así podemos seguir mañana trabajando, ¿sí? Con el mismo tema. Vamos a tratar de redondear un poco y mañana continuaremos con el mismo tema, ¿sí? Acá fíjense en que estamos en la versión de OS 6, de OS 6.2 y la versión 3.1 de Windows, que ya habla de NT. Y NT es un sistema operativo de trabajo, un sistema operativo de redes, un sistema operativo que trabaja en los servidores, ¿sí? O sea que por aquella época ya se crea, fíjense en acá, tenemos el 6.21 que trabajaba muy bien, el de OS, el 6.22 que lo usé mucho tiempo, que acá ya trabajaba con comandos en inglés pero respondía en español, y acá aparece el Windows NT 3.5, ¿sí? Primero aparece el 3.1 y luego el 3.5, ¿sí? Estos son sistemas operativos de entorno de red para trabajar en servidores. No era un... Perdón, sí, ahí estábamos hablando de sistema operativo. Bien digo. Estos dos, ¿sí? Son sistemas operativos de red para trabajo en servidores. No eran para el uso cotidiano, para el usuario común. ¿Está bien? Era para trabajo en empresas. Pero sí teníamos un Windows, que no era sistema operativo. Para poder tener este Windows, siempre se necesitaba tener una base, que era el DOS, ¿sí? A partir de que yo tengo un DOS, puedo instalarle un Windows arriba, ¿sí? Y la última versión fue la 3.11,
con un entorno gráfico, ¿sí? Y un entorno de red, que podía conectarme, ¿sí? A una red que tuviera un Windows para servidores. ¿Estamos bien hasta acá? Más o menos está la idea. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿sí? Que quede bien claro, chicos, que Windows hasta la versión 3.11 nunca fue un sistema operativo, sino que fue un entorno gráfico, una aplicación, un programa que yo le agregaba al DOS para trabajar en modo ventana, en modo entorno gráfico. Entonces, sacarme un poco de encima lo que eran los comandos DOS, ¿sí? Y no tener que estar todo el tiempo pensando y sabiendo cómo se utiliza un DOS, que si bien a mí me gustaba mucho, era algo divertido, después vamos a aprender a usar DOS porque tenemos que conocer los comandos DOS, porque hay muchos comandos de red que utilizan el CMD, el DOS, y tienen que saberlo, tienen que conocerlo, ¿sí? No vamos a estudiar el DOS a fondo, sino que vamos a ver cómo funciona y aprender algunos de sus comandos, tener una leve idea de cómo se utiliza el DOS. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Después, en el año 95, sí arranca lo que es el primer sistema operativo con el... Profe, le están llegando unos mensajes, me parece. Sí, me está llegando un mensaje, pero se me va a cortar si lo toqueteo. Ese es el tema. Y lo voy a tener que cortar porque se me está pudriendo, ¿no? ¿Se cortó? No se cortó la imagen, ¿no? Bien, estamos bien. Bueno, quiero redondear acá porque se me va... Otro que borró el sistema. ¿Eh? Otro que borró entonces. Borró el sistema. Se entrecorta. Bueno, chicos, redondeando acá, recién en el año 95 aparece como sistema operativo lo que se conoce como Windows. Windows como sistema operativo. ¿Está? Hasta ese entonces, todos los Windows anteriores no eran sistemas operativos. O sea, para poder instalar un Windows 3.11, necesitaba tener instalado un DOS abajo, el que sea, pero necesitaba un DOS. Entonces, a partir de ese DOS, podía instalar un Windows 3.11. ¿Está? Cuando aparece Windows 95, cambia todo. Ya ahí es una revolución importante porque cambian un montón de cosas, como lo que hoy conocemos. ¿Está? Y no le digo más nada. Ya mañana estaremos redondeando y terminando, calculo, lo que son los sistemas operativos. ¿Está? Y viendo algunas otras cositas más. ¿Estamos bien, chicos? ¿Qué les parece? Sí, profe. Bueno, bien. Espero que no se hayan aburrido mucho, que les haya gustado y más o menos teniendo una idea de lo que es un sistema operativo. ¿Está? Bueno, chicos, ¿nos estamos viendo? Dale, profe. Sí. Bueno, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Dale. Dale, profe, nos vemos. Bueno, Nos vemos. chicos, Profe. hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Grande, Steve Jobs.